Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús, amados hermanos y amigos, saludándolos a todos de una manera muy especial. Bueno, es para mí un privilegio nuevamente poder compartirles a usted un pensamiento que traigo de la palabra del Señor para ustedes en esta noche. Y es acerca de un tema bastante polémico en las redes sociales y también que puedo pues verlo a través de las escrituras, que es muy importante tener claridad de este tema, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero compartirle en unas breves palabras sobre este maravilloso tema acerca del arrebatamiento de la iglesia. La mayoría de las iglesias que existen en el mundo, todas tienen una postura pretribulacionista y todos presentan que este evento del arrebatamiento, del rapto secreto, como muchos le llaman, eh, ellos dicen que la iglesia va a ser arrebatada o raptada antes de manifestarse la bestia o el anticristo. Que la iglesia se va a ir antes, que ella no va a estar presenciando la manifestación del hombre de pecado o el hijo de perdición, sino que ellos se van antes de que suceda esto. Y esto se ha venido enseñando durante muchos años, pero quiero compartirles realmente a través de las escrituras. ¿Realmente esto es cierto? A decir verdad, este tema del arrebatamiento de la iglesia en la postura pretribulacionista no es fiable bíblicamente. Y yo les voy a decir por qué. Nos han enseñado que nosotros, que por el hecho de ser hijos de Dios, los elegidos, los escogidos, que llevamos su nombre y viceversa, nosotros no tenemos que padecer persecución, nosotros no tenemos que padecer angustias, aflicciones, y es todo lo contrario, porque el Señor Jesús nos enseñó a través de la Escritura que en el mundo tendréis aflicción. Nos enseñó que tenemos que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, negarnos. Y vemos a través de la historia y a través de la Escritura lo que podemos ver, las persecuciones que sufrió la iglesia. La verdad, hermanos, es terrible ver la panorámica en el contexto histórico y también en el contexto bíblico. Vemos algunos indicios de cómo la iglesia primitiva padeció persecución, asolamiento, muerte, comenzando desde todo el tiempo, digámoslo, de aquellos mensajeros, los profetas, los que traían el mensaje, siempre fueron perseguidos, fueron apedreados, matados de una forma u otra. Y sucesivamente esto va a seguir hasta el final. Y eso no es que Dios a nosotros nos eximió de esta situación y ya nosotros podemos decir y cantar victoria. No, pues nosotros nos vamos tan felices para el cielo sin que nadie nos toque un pelo. Eso es mentira, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que, dice la Biblia, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y vemos, eso lo podemos ver muy claro, y la Biblia es muy específica con este evento. Ahora bien, ¿qué les quiero compartir en esta noche, amados hermanos? Yo sé que alguno de ustedes va a presentar objeciones, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Porque hay que creerle a la palabra. ¿Ve? No me crean a mí. Miremos la Escritura. Miremos qué dice la Biblia. Hay un pasaje bíblico muy conocido por todos los lectores, pero poco escudriñado, poco analizado, digámoslo así, en la parte sintáctica del pasaje bíblico. Mucha gente no hace un uso
o no le da una interpretación correcta o un análisis veraz a lo que se lee. Y mucha gente pues tampoco lo entiende. Entonces hay que ver. No es que yo estoy negando que no hay arrebatamiento, no. Sino hay que verlo es en qué momento va a suceder. Cuáles son los eventos previos a ese magno evento. ¿Ve? Porque existen unos eventos previos a la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Existen unos eventos previos. Y vamos a ver cuáles son los que resaltan más a esta situación. De hecho, que hay muchísimos, pero hay unos que son trascendentales. Miremos Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y voy a leer allí unos textos del capítulo del encabezado de esta carta. Dice allí en los primeros versos, voy a leerlo así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mira lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alguien puede leer esto así corridamente o secuencialmente, como quiera, o leerlo como cualquier, digamos así, historia, o el periódico, o lo que usted quiera, cualquier cuento. Pero hermanos, esto no es simplemente leerlo, sino es analizar cada párrafo que nosotros leemos, cada sílaba. Es necesario analizar todo esto. Miremos lo que dice claramente en el verso 3, que es el que quiero que ustedes se den cuenta. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Y a quién le está hablando esto? El apóstol Pablo precisamente le está hablando a la iglesia. Piensen esto. Si la iglesia se iba a ir antes de manifestarse este personaje del anticristo, ¿qué necesidad Pablo tenía de decirles, bueno, mire que nadie los engañe porque esto, el anticristo va a venir y todo esto, pero si ellos se van a ir antes, ¿qué sentido tiene eso? Usen la lógica, hermanos. ¿Qué sentido tiene de decirle a alguien, oiga, usted, mire, sabiendo de que eso está mal, o sabiendo de que va a pasar eso, y decirle, no, pero escribirle algo que él no, realmente yo darle una indicación, por ejemplo, geográfica de una carretera a alguien, por decir que va para otro lado, y decirle, no, mire, la dirección por acá es aquí, así. Pero resulta que ese personaje no va para ese lado. O sea, él va a tomar otro rumbo. Entonces, ¿para qué yo le voy a explicar a él eso si cuando él va a tomar otro rumbo? Es un ejemplar que estoy poniendo. Entonces, tenemos que analizar cuidadosamente. Lo siguiente es, dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está hablando de la venida del Señor Jesús, ¿cierto? De su venida por su iglesia. Dice, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y posteriormente a eso se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que nadie os engañe diciendo Cristo ya va a venir en cualquier momento. Mire lo que pasó, por ejemplo, ahorita en Barranquilla. Allí un pastor de una denominación que se llama Iglesia de Berea, el pastor dijo que para el 28 de enero, si no estoy mal, Cristo venía por la iglesia y todos esos filigreses vendieron sus casas, sus tierras, renunciaron a sus trabajos y se fueron a esperar ese evento, ¿cierto? Y ahí el pastor les dijo que vendieran todo y bueno, recaudaron todo ese dinero y se lo dieron a él. Muchos de ellos vendieron, dejaron sus trabajos y hasta dejaron su esposo y sus esposas y se fueron a ver porque el pastor les dijo que venían. Oiga,
Vea hasta dónde llega la ignorancia, hermano. Hasta dónde llega la ignorancia de esta gente que no estudia las escrituras. Siguen siendo engañados. ¿Mm? Ahora bien, eso similarmente cuando pasó en 1844 el gran chasco de los adventistas. Cuando Guillermo Miller dijo que para 1844 venía el Mesías, el Señor Jesús, venía para ese entonces. Resulta que no vino, mucha gente vendió sus tierras, se fueron a un lugar a esperar con sus hijos, duraron varios días, aguantaron hambre, les cayó agua, sol, y esta gente salió decepcionada, muchos de ellos, y luego lo pospusieron, no, que era que habían hecho habían hecho un mal cálculo y todo aquello, y luego dijeron que para 1845 sí venía, y volvieron y les pasó el mismo chasco. Luego hicieron una corrección supuestamente de que era que en 1845 el Señor había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, en el santuario celestial, y allí, entonces ellos lo justifican de esta manera, tratando de cubrir esa mentira o esa falsedad, cuando la Biblia aquí nos enseña, nos dice que mirad que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Sabe qué les digo algo, hermanos? Ustedes, los que creen en el rapto secreto que va a suceder antes de que se manifieste el anticristo, antes de que venga el evento de la tribulación y todo esto, ustedes van a correr con la misma suerte. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes están esperanzados, están enseñados, instruidos bajo lo que es el evento del rapto secreto, que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, y eso es un error, eso es una mentira. El Señor no va a venir hasta que se cumplan ciertos eventos previos. Y aquí estamos leyendo que para que Él venga, para que suceda el arrebatamiento de la iglesia, tiene que pasar primero, venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todo aquello que está en contra de la sana doctrina, todo aquello que va en contra de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Eso es apostasía, y eso es lo que estamos viviendo actualmente hoy, para este tiempo. Todos predican un evangelio diferente, un evangelio anatema, un mensaje que no es el verdadero evangelio. Suena un poquito duro, pero así es. ¿Por qué? Porque se enseñan doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, filosofías y cosas que nada tienen que ver con la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, después de que después el otro evento que va a suceder es la manifestación de el hombre de pecado o la bestia o el anticristo. Punto 1. Hay muchos eventos que han sucedido antes, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24 nos habla de el Señor Jesús acerca de unos eventos que van a suceder, que sucedieron y están sucediendo, y faltan otros por suceder. Pero aquí es muy enfático el apóstol cuando les dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es el punto 1 ahí. Y el punto 2, y posterior a eso se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, muchos toman, por ejemplo, y les voy a dar aquí un indicio, en qué momento puede ser lo que es el evento del arrebatamiento. Recordemos algo, eso está allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, el verso 52 y 53. Vamos a leerlo. Dice, vamos a leer el 51 para mayor comprensión. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenemos lo que dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Prácticamente esto es casi a la velocidad de la luz. Y los muertos en Cristo, dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Pero miremos algo muy importante acá, que quiero que analicemos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final
póngale cuidado a esto, hermanos. A la final, trompeta. ¿Cuál cree usted que es esa trompeta? Ahí está, en la escritura está todo claro. Lo que pasa es que la gente no lo escudriña, no lo analiza. Dice que a la final, trompeta. Y en Apocalipsis encontramos, por ejemplo, porque todo esto está relacionado con Apocalipsis. Recordemos, Apocalipsis habla de las 7 trompetas. Y es precisamente en esta última trompeta. ¿Okay? Cada trompeta no es que un ángel va a agarrar una trompeta literalmente, ¿vale? No, es unos eventos que van a suceder. Unos eventos que van a suceder. Y esos eventos indicará que es la trompeta, es una voz de alerta. ¿Ve? Y son 7 trompetas que tienen que tocar. Y es en la última trompeta. Es donde sucederá lo que es el arrebatamiento, según lo que dice la escritura acá, dice que a la final trompeta. Ahí está claro. Entonces, miremos algo. Ahora bien, miremos este otro pasaje bíblico donde muchos... Esto que estoy dando es una breve síntesis de lo que todo es de este tema tan maravilloso de lo que es el arrebatamiento. Es una breve síntesis, hermano. No es que aquí estoy explicándolo todo, no, porque esto tiene más profundidad, pero estoy tratando de resaltar algunos puntos que son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta. Miremos algo allí, por ejemplo, en lo que es Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y vamos a mirar allí Tesalonicenses, el capítulo 4. ¿Ve? Este es otro pasaje que también lo malinterpretan. Y aquí, por ejemplo, no está diciendo que va a ser antes de manifestarse el anticristo, antes de la tribulación. No, en ningún momento está diciendo esto acá. Aquí simplemente está dando una descripción de cómo va a ser ese evento, al igual que en el pasaje que leí anterior. Ahí, inclusive en ese pasaje, está más claro, porque dice que a la final trompeta va a suceder este evento. ¿Ve? A la final trompeta. Dice aquí el 13 de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, del verso 13. Voy a leer algunos textos allí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza, dice. Sigamos leyendo allí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo por su iglesia, va a traer todos estos muertos del sepulcro, se van a levantar. Ellos van a resucitar. Dice, los que durmieron con él. O sea, todos aquellos que murieron en Cristo, en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, no todos van a estar muertos. ¿Sí? Dice, y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. La palabra preceder no quiere decir no nos adelantaremos. No nos vamos a adelantar a ellos. No, en ningún momento. Dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Porque es conocido que toda persona que muere en el Señor es como un sueño. Se describe como un sueño. La muerte de un hijo de Dios. ¿Sí? O como un descanso. Dice, por lo cual el Señor mismo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, nótese eso, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo tienen el privilegio de resucitar primero, pero luego, después, inmediatamente, nosotros los que estemos vivos, vamos a ser transformados. ¿Sí? Dice, transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice nosotros el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice, con ellos. Juntamente. Es juntamente. No es que va a ser
por allá después de 1 hora o 3 horas, no, es inmediatamente, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, voy a dejarles ya aquí una parte final que quiero darles una breve explicación. Vamos a hacer un análisis aquí. El por qué mucha gente cae, digamos, en engaño, en falsedad, por no escudriñar las escrituras. Nótese que los apóstoles en Mateo 24, y no lo voy a leer ahorita, después más adelante miraremos en un estudio más a profundidad, cuando los apóstoles curiosamente le preguntan al Señor, bueno, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y notemos cómo el Señor empieza a describirles unos eventos cataclísmicos que Él empieza a enumerar uno por uno. La pregunta es, muchos dicen, no, es que eso era para Israel, que solamente Israel es el que tiene que llevarse todos estos juicios y castigos y cuanta cosa, no. Ahora, yo no estoy hablando que los castigos de Dios van a tocar a la iglesia en ningún momento. En ningún momento la iglesia del Señor va a recibir los castigos de Dios, ¿no? A menos que aquel que esté desviado de Dios o que esté apartado, ese sí llevará la ignominia y el castigo de nuestro Padre Celestial. Pero mire que allí les dice él, vea, y luego más adelante dice que inmediatamente, dice, después de la gran de la tribulación de aquellos días, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y dice que mandará a sus ángeles a buscar a sus escogidos de los 4 vientos. ¿Cuáles escogidos? Los escogidos son la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, somos escogidos, porque estamos regados en todo el mundo. Allí no se está hablando porque la iglesia se compone de judíos y también de gentiles, pero ya no somos gentiles porque ya hemos conocido la verdad, porque el gentil es el pagano. La palabra gentil significa pagano. Nosotros ya somos hijos de Dios. Ahora bien, voy a terminar con este pasaje bíblico acá. Miremos lo que dice el verso 2 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 2. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira lo que el apóstol le dice a la iglesia, dice, no se dejen mover fácilmente. Y también el Señor Jesús le dice a los apóstoles, les dice, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos falsos profetas, falsos cristos en mi nombre y harán señales y todo aquello. Mira lo que le dice el Señor, les dice a los apóstoles, mirad que nadie os engañe, nadie. El apóstol Pablo vuelve y le dice aquí a la iglesia, porque este sería el contexto, mirad que nadie os engañe, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? Ni os conturbéis, ni por espíritu, notemos lo siguiente, punto 1, ni por espíritu, ni por palabra, 2, ni por carta, 3, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Cuántos falsos predicadores, cuántas personas, como este pastor que les mencioné, dijo no, que el Señor venía para tal fecha, para tal día? Eso es un error porque nosotros no sabemos el día ni la hora, ¿cierto? Lo dice la Biblia, pero sí podemos saber qué tan cerca estamos de acuerdo a los eventos que van sucediendo. Los eventos previos a su venida que van sucediendo, eso nos van indicando qué tan cerca estamos. Y una de esas señales, por ejemplo, está la higuera. La higuera, que es Israel, ya ha florecido. Recordemos que Israel ahorita el 14 de mayo cumple 73 años de haber sido declarada nación, desde el 48. Recordemos eso. Entonces ya Israel, y hay una profecía que el Señor dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Sí? Eso tenía como en cierta forma un doble cumplimiento, porque muchas cosas de las que habló el Señor allá, no las habló simplemente para ese entonces, porque si eso fuera así, entonces ya diríamos nosotros, bueno, el Señor ya vino ese tiempo y nosotros nos quedamos. No, eso tiene una trascendencia para estos últimos tiempos. Por eso dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Y qué estaba refiriéndose el Señor allí? Estaba refiriéndose que Israel resurgiría y, dice él, aprended de la higuera, que cuando vea que sus ramas brotan, sabe que verano está cerca. Israel, repito, va a cumplir ahorita para el 14 de mayo, cumple 73 años desde el 48. Es necesario mirar todo esto. Mire que ahora surgió ya, por ejemplo, en Jerusalén un personaje que se llama
Hizquillahu ben David, declarándose que es el Mesías, y muchos ya de los rabinos ortodoxos, de los judíos ortodoxos, no de los judíos mesiánicos, sino los ortodoxos, ya hasta donde tengo conocimiento, ya lo ungieron y todo aquello, y bueno, y él se dice que es un candidato para Mesías, ¿eh? Aunque hay un trasfondo ahí de que él está usurpando el nombre de otro personaje y el nombre de él es otro. Entonces, pero miremos algo, hermanos. De ser todo esto cierto, como lo están diciendo allá, como se está presentando en Israel, entonces, hermanos, la pregunta, yo les digo a ustedes, si este hombre, les digo esto y le hago este careo a ustedes, pastores y como ustedes se quieran autonombrar, ¿sí? Y a todos los hermanos, a mí me da tristeza porque ustedes se van a ver involucrados en una situación que ustedes no van a saber qué hacer. No van a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque ustedes están esperando un arrebatamiento antes de manifestarse el falso Mesías, que es el anticristo. Y eso no va a suceder así. ¿Ve? Esto es una estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para que ustedes crean a esta mentira. Y cuando llegue este momento verdadero, y va a llegar este momento, que es el contrario al que ustedes esperan, entonces ustedes no van a saber qué hacer. Ustedes van a pensar, y muchos de ustedes yo sé que van a pensar cuando aparezca el anticristo, el falso Mesías, la bestia, van a decir, el Señor ya vino y nos quedamos, estamos perdidos, ahora qué vamos a hacer y todo aquello. Y va a comenzar una confusión en ustedes porque no van a saber qué hacer. Eso se los digo y ustedes lo van a recordar, que este su servidor que está aquí lo está diciendo. Ustedes van a vivir una situación difícil. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren creer a la verdad. Y como ustedes no creen a la verdad, entonces tienen que creer a la mentira. ¿Ve? Por eso la escritura dice ahí más abajo en lo que estamos leyendo, dice que Dios les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad. Entonces el que no cree a la verdad tiene que creer a la mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿cierto? Entonces, ustedes les va a pasar lo mismo que a Elena G. de White, a Guillermo Miller, a todos estos adventistas que en ese entonces creían que el Señor venía para 1844 y no vino. Después, posterior a eso, lo postergaron. Tampoco vino. Bueno, entonces trataron de enmendar ese error por otro lado. ¿Ve? Entonces, ustedes cuando vean este evento, ustedes no van a saber qué hacer. Pero ya les digo, les advierto a través de la escritura que todo esto va a pasar y ustedes van a estar aquí. Ustedes van a ser también, muchos van a entender, otros quizás no van a entender, otros van a renunciar a todo lo que creyeron, a lo que han vivido y todo aquello, y se van a dar por digámoslo así, en otras palabras, no van a seguir más, no van a seguir más en sus denominaciones porque se van a dar cuenta que todo fue un engaño y toda una mentira, pero resulta que aquí es donde empieza lo bueno, ¿ve? Aquí es donde empieza lo bueno, porque nosotros tenemos que ser probados como el oro fino, tenemos que ser probados en el fuego, y la única manera de ser probados, y recordemos que el juicio de Dios comienza por casa, ¿y cuál es la casa? Es la iglesia, ¿eh? No es la casa de cuatro paredes la que ustedes tienen, no, es la iglesia. El juicio comienza por casa. Entonces todo esto es necesario que acontezca. Entonces miremos que aquí el apóstol Pablo les dice a la iglesia, mira que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Ya? Algunos se turban, algunos no saben qué hacer, ni por espíritu, ¿eh? Porque esta gente muchas veces dice, no, es que Dios me mostró a través del espíritu que Él venía para tal fecha. Error, mentira. No, el Señor a nadie le dijo que para tal día iba a venir. No, Él dijo, la hora o la fecha del día nadie la sabe, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesús. Entonces miremos lo siguiente acá. Muchos dicen, no, es que el Señor me mostró, yo tuve un sueño así, así, y Dios me mostró que ya venía y aquello y lo otro, y que el arrebatamiento sucede antes y todo esto. Eso es mentira, ¿ve? Porque recuerden, aquí está la señal, vean, no vendrá sin que antes venga la apostasía, es lo que estamos viviendo, y luego se aparezca el anticristo. ¿Ve? Cuando el anticristo se aparezca y se declare públicamente a nivel mundial, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahí sí usted diga, vea, cuente de ahí en adelante una aproximación de 7 años, porque él va
va a ser un convenio de paz por 3 años y medio, o sea, un tratado de paz por 7 años, pero dice la Biblia, según la profecía de Daniel, que él romperá ese pacto a la mitad de la semana. ¿Ve? Él romperá el pacto. Y muchos están esperando también que, por ejemplo, que el templo de Salomón sea edificado precisamente antes de que él venga. Y no, él precisamente es el que va a edificar. Él es el que va a hacer que levanten ese templo con toda la tecnología que hay. Él es el que va a hacer ese templo. ¿Ve? Lo va a construir. Y allí, en ese templo, es donde él se va a sentar y se va a declarar que él es Dios. Y la iglesia todavía está acá. Así que entonces él va a imponer lo que es la marca y todo esto que hay en Apocalipsis. Esto es un poco extenso, hermanos. Hay que darlo en varios estudios. Y allí habla de que este hombre va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, va a matar a muchos. ¿Ve? Como siempre ha pasado, así como al principio, cuando la iglesia comenzó en vigor, muchos fueron perseguidos, matados. Bueno, esto va a suceder hasta el final. ¿Ve? Muchos serán muertos, por eso dice, hará guerra contra los santos. ¿Con cuáles santos? Muchos de ustedes creen que aquí los que van a quedar fueron los rebeldes, aquellos que no obedecieron. Eso es una mentira. ¿Ve? Porque los que se queden, los que ya no acepten la palabra, no la aceptan ahora, nunca la aceptarán. Nunca van a reconocer, aún así le caigan los juicios de Apocalipsis, no se van a arrepentir. Dice la Escritura que ni aún recibiendo el castigo de esas plagas, antes blasfemaron contra el Señor. Antes blasfemaron contra el nombre del Señor, aquel que tenía el poder y la autoridad o la potestad para librarlos. Pero ni así se arrepintieron. Entonces, dígame usted, ¿qué esperanza les va a quedar? Si la Biblia dice que el justo con dificultad se salva, entonces dice dónde aparece el impío y el pecador. Ajá. Entonces sigamos ahora aquí mirando este pedacito para ya terminar. Dice aquí lo siguiente: por espíritu, ni por palabra. Hay mucha gente predicando, es que Cristo ya viene y amigo, arrepiéntase, pase aquí al altar y oramos por usted, porque si el Señor viene esta noche, usted se queda. Y les quiero dirigir esto a aquellos que creen, a todos aquellos que hacen énfasis en que son la iglesia del Señor, que han recibido la revelación del nombre, que todo esto, y que predican aquí y allá, y bueno, son tan fanáticos en esto. Les voy a decir algo. Ustedes saben que una persona tiene que hacer o dar los pasos para poder entrar en el reino. O sea, existen un requisito, ya el sacrificio está hecho completamente, el 100%, completo y perfecto de parte del Señor. Pero hay que dar unos pasos. Dígame usted, ¿cree usted en el arrepentimiento circunstancial? ¿Y cree usted que el Señor a una persona asustada porque lo asustaron de que va a haber un terremoto y ya corrió y se arrepintió, ya con eso se salvó? No, no, eso no es la verdadera conversión. Tiene que hacerlo por convicción, no por conveniencia. Así que usted, pastor, si usted le está predicando, por ejemplo, sea en una campaña, sea en una convención, lo que usted quiera, usted está predicando esto así. Esto que le estoy diciendo, escúcheme bien. Si usted le está diciendo a las almas, pasen y esta noche y arrepiéntanse, porque si el Señor viene esta noche o mañana, y si usted no se arrepiente, entonces se quedan. Ustedes no se van para el cielo, no se salvan. Entonces, déjeme decirle, si el Señor esa noche viniera y esos amigos solamente pasaron y se arrepintieron, entre comillas, ¿usted cree que son salvos así? No. Ellos se quedarían. ¿Por qué? Porque usted los está asustando, usted le está metiendo un terror psicológico. ¿Ve? Lo que usted es decirles, prepárense porque el día de la muerte no sabemos cuándo es. Eso sí, estar preparados para el día de la muerte, porque hoy estamos vivos, mañana podemos estar muertos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con el pueblo. No podemos seguir engañándoles. Porque si una persona de esas se muere así, no va al cielo. ¿Ve? Entonces, aquí claramente encontramos, dice, ni por carta como si fuera nuestra. Sabemos que en la antigüedad no había el tipo digamos, la forma de enviar un documento como lo hay actualmente electrónicamente o cibernéticamente, como usted le quiera llamar, sino que habían cartas.
Y las cartas eran las que habían carteros, personas que llevaban los mensajes, ¿sí? Entonces el apóstol, la única forma que él tenía era de comunicarse con los demás hermanos y con muchos de ellos, los cuales muchos de ellos nunca los conoció presencialmente, solamente leían sus cartas. Él les escribía, pero al parecer habían también otros que podrían escribir una carta falsa, haciéndose pasar que era una carta del apóstol o de cualquiera de los apóstoles y llevarla a esa congregación y hacerles creer que era enviada de parte de ellos y hacerles errar, hacerles perder. Y él les dice, vea, tengan cuidado también de esto. Y eso es lo que hoy se ve. Hoy mucha gente escribe y son escritores por excelencia de libros y lo que hacen es dar mensajes errados, sacarlos realmente de del verdadero enfoque de lo que es la enseñanza. Entonces, tenemos que tener cuidado y ahí les dejo este caso acerca de lo que pasó ahorita en Barranquilla, esta denominación berea que dijeron, bueno, es que el Señor va a venir para el 28 de abril y bueno, se va a llevar la iglesia. Ahí se llevaron un chasco, ahí está que el que se llevó el dinero y todo fue el pastor. Y el resto de hermanos, pues quedaron, como le digo, avergonzados. Entonces, muchos de los que creen en el arrebatamiento, el rapto secreto, les va a pasar lo mismo que le pasó a Guillermo Miller, a este personaje de los adventistas, que se llevó el gran chasco. Y muchos de ustedes que creen en esta doctrina así, de esta manera, que el Señor viene en cualquier momento, les va a pasar lo mismo, porque va a venir el falso Mesías. Yo no es que estoy esperando, estoy tan contento porque él se va a aparecer o aquello, no, sino estoy alegre porque entiendo la escritura gracias al Señor en estos aspectos, en este tema, y le doy gracias y gloria a Él porque, ¿qué pasa? Cuando llegue este momento, no voy a estar asustado, no voy a estar pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? Esto no fue lo que yo entendí, o esto no es lo que no me enseñaron, lo que me enseñaron, bueno, pero en el caso de ustedes, van a vivir ese chasco. ¿Por qué? Porque ustedes están esperanzados sobre falsas esperanzas y prefieren, como le digo, creer a lo que alguien dice, un hombre dice, pero no escudriñan las escrituras. ¿Ve? Entonces, hermanos, aquí les dejo este tema y ya pues más adelante estaré ahondando más sobre otras partes que son muy importantes de analizar texto con su contexto. Pero analicen todo esto. ¿Para qué creen ustedes que el Señor les dice a los apóstoles? ¿Qué eran los apóstoles? Los apóstoles eran el inicio de la iglesia. Los apóstoles. Y Cristo pues es el gestor principal y es el fundamento. Él está hablando a ellos. ¿Sí? Y los apóstoles eran la iglesia. Ahí no le estaba hablando que al pueblo de Israel. En un momento el pueblo de Israel no le recibió. ¿Sí? No le recibió, no todo, porque hay que entender esto. Muchos dicen, no, es que el pueblo de Israel le rechazó. No, el pueblo, muchos del pueblo judío le recibieron. Pero lo que era la parte sacerdotal, ellos sí le despreciaron. Aunque después, tal cual, entendió este mensaje. Algunos, por ejemplo, como Nicodemo, que quiso ir al maestro en la noche, pero no se sabe de él si él siguió el camino del Mesías o no lo siguió. Pero lo cierto es que muchos de aquellos judíos creyeron comenzando desde los apóstoles. Entonces no podemos decir rotundamente que Israel no le recibió, no. Muchos sí le recibieron. Muchos sí le recibieron y otros no. Entonces, por eso después dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entre eso estamos nosotros que pues se nos abrió la oportunidad a nosotros que éramos el pueblo gentil, el pueblo que estábamos lejos, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces, bendito el Señor. Entonces, ya saben, hermanos, aquí, pues, por la gracia y misericordia de Dios, me permite compartirles a usted en esta noche este maravilloso mensaje acerca de lo que es el arrebatamiento. Repito, el arrebatamiento no va a suceder antes. Y todo esto del anticristo y todo eso va a venir y lo vamos a ver. Y ya ustedes, pues, si leen la escritura, la analizan, entonces van a poder entender estas verdades y ustedes van a salir de ese engaño en el que están. Bendiciones, un fuerte abrazo para todos.